Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, por si acaso no me conoces, escuela de desarrollo personal online. Y hay una palabra que está en boca de todo el mundo desde hace mucho tiempo. No se decía tanto antes, pero desde hace unos, 10, 15 años sí, y es el ego. Se habla mucho del ego. Se ha empezado a hablar del ego en libros. Hay muchos gurús que hablan del ego, pero también muchos escritores, muchos artistas. Forma parte de nuestro vocabulario habitual. Y el ego realmente es algo que forma parte tanto de la psicología como de ámbitos más antiguos, más profundos incluso, como la filosofía, incluso la espiritualidad. Hay muchísimos vídeos del ego y hay muchísimas definiciones y muchísimas explicaciones, pero yo quiero hacer un vídeo muy corto para que profundicemos en el ego y que veamos realmente qué es eso del ego. Y para que te des cuenta de qué es eso del ego, te voy a dar tres definiciones. Una es cultural, otra es desde el punto de vista de la psicología y otra es desde un punto de vista más espiritual, porque realmente la parte espiritual forma parte del ser humano también, siempre ha formado parte. No te estoy hablando de algo religioso, ni tampoco de algo moderno, sino el ser humano siempre ha tenido una predisposición a hacerse ciertas preguntas, ¿no? Las preguntas clásicas, si quieres, las puedes considerar las filosóficas, el quién soy, qué hago aquí, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el ego según esas tres formas, esas tres puntos de vista, ¿no? El cultural, el psicológico y uno un poquito más espiritual que lo dejo para el final. Desde el punto de vista cultural es muy fácil. El ego, egocéntrico, que lo solemos decir, es cuando tú interpretas lo que ocurre en el mundo, te interpretas a ti, interpretas lo que ocurre en el mundo e interpretas la conducta de los demás a través siempre de tu punto de vista, pero como si tú mismo o tú misma y tu punto de vista fuese el centro del mundo. Es decir, todo lo mides, todo lo valoras en función de tu propia medida. Los juicios de valor que haces dependen de lo que tú consideras que es bueno o es malo. Y así valoras al mundo, te valoras a ti, valoras al resto, etc. Se dice egocéntrico por eso, porque todo gira alrededor de ti. Y eso es un problema, evidentemente, porque sabemos que no es real, no es tampoco ni siquiera racional. Sabemos que los seres humanos tenemos un punto de vista limitado, un punto de vista pequeño, y que la realidad no es nuestro punto de vista. Lo que nosotros vemos es solo una interpretación de la realidad. Lo que crees es una interpretación de la realidad, pero es una interpretación en función de tu punto de vista. ¿Y qué es la realidad? Bueno, pues es algo que no podemos conocer al 100%, pero la realidad es, digamos, el sumatorio de todos los puntos de vista. Es algo que está más allá de nuestra capacidad para entender. Entonces el ego es un problema porque nos encierra, nos limita, no nos deja ver las cosas de una forma más amplia. Este es el punto de vista cultural. Si nos vamos a algo más profundo, más psicológico, la forma de definir el ego desde la psicología pudiera ser algo así como: es un mecanismo humano que tenemos los seres humanos, no lo tienen los animales, no porque sean menos inteligentes, sino porque los animales no lo necesitan, están más adaptados a su entorno. Sin embargo, los seres humanos tenemos muchas confusiones. No sabemos cuál es nuestro entorno, crecemos mucho, cambiamos de entorno, no sabemos bien cuál es la forma en la que tendríamos que vivir realmente, estamos muy confundidos. Y de ahí surge el ego. El ego es un mecanismo psicológico que tenemos los seres humanos para identificarnos con quien creemos que somos. Como que es un poco confuso estar perdidos en el mundo y terminamos por identificarnos con aspectos pequeños de la realidad. El primero, la forma más sencilla de entenderlo es tu nombre. Te identificas con un nombre, con unos apellidos, pero pudieras tener cualquier otro. Te identificas con una nacionalidad, con una cultura, con unas experiencias, y de forma más profunda te identificas con tus conductas, con tus actitudes, con tus valores y también con quien tú crees que eres. Entonces el ego es eso, es un mecanismo humano para identificarnos, para crear una especie de personalidad. Personalidad, siempre lo veo, es una palabra que procede del latín pessoa, que significa máscara. En realidad no es nuestra personalidad lo que somos. Podemos ir más profundo e incluso superar los límites de esta personalidad que hemos creado. Entonces el ego es un mecanismo psicológico que no es en sí mismo malo, eso sería hacer un juicio de valor. Es un mecanismo psicológico que nos ayuda un poco a estar en este mundo material. Sin embargo, el ego supone un problema cuando se hace
demasiado intenso, cuando se hace demasiado grande, cuando no lo tienes bien identificado y cuando tú realmente crees férreamente que eres esas cosas y que la vida no puede ser de otra forma. Volvemos al mismo problema de con la primera definición. Es algo que te cierra puertas y no te las abre. Y la definición más espiritual, pues hay muchísimas vertientes, cada uno tiene la suya, pero todos coinciden en algo. Se suele decir que el ego es aquello que te hace creer que eres el centro también del mundo, aquello que te hace creer que estás separado, aquello que te hace creer que eres independiente. Y si te fijas y te das cuenta, tampoco tiene mucho sentido. De la misma forma que cambian con los años nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, se nos cae el pelo, nos salen canas, etc., sabemos que nuestro cuerpo en realidad está cambiando de forma constante y está en una constante relación con el mundo y con todo el sistema. Necesitamos el aire para respirar, necesitamos de un sistema, entonces realmente no estamos tan separados de las cosas, pero el ego es lo que te hace creer que tú eres una identidad. El ego es lo que te hace pensar que tú estás separado de las cosas. Y esa sensación, esa creencia de separación te crea una rivalidad con lo que ocurre fuera de ti. Y eso es lo que ocasiona conflictos, luchas de poder, etc. Y al final lo que ocasiona es un sufrimiento para uno mismo. Entonces el camino no se trata de eliminar el ego, sino de identificarlo en primer lugar e intentar hacerlo lo más pequeñito posible e intentar trascenderlo, sea con la vía que uses. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Pásate por la escuela, es una escuela de desarrollo personal online donde puedes aprender a conocerte y también a superar ciertas fases de la identidad que crees que has construido para que descubras tu ego y para que trasciendas todo eso. Te espero en la escuela, te envío un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo artículo, en el próximo podcast, donde quieras. Chao, que estés genial.